CRC 891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Red Democrática, 131 programas en los cuales hemos estado abordando todas las diferentes áreas del acontecer nacional, proponiendo, resolviendo y aclarando, por supuesto, todos los pormenores de las tomas de decisiones públicas y privadas y cómo entre todos podemos co-crear para generar un país más estable, más próspero y más tranquilo para que todos podamos vivir, recuperar lo que hemos perdido, fortalecer lo que tenemos ganado. Esa es la consigna en la cual todos nuestros invitados trabajan para poder aportar constructivamente desde cada área del acontecer productivo o profesional en la cual se desarrollan. Recordarles que estamos en 89.1 FM y también en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio en Facebook, @Red Democrática y @Jonathan Prendas, por supuesto, para poder generar toda la difusión pertinente a este programa. Y al finalizar, vamos a estar colocando este programa en nuestro canal de YouTube para también poder tenerlo a mano y así poder generar mayor amplificación de todas las ideas que se hayan transmitido. El día de hoy, viernes 18 de agosto, vamos a tener una entrevista de algo que nos tiene que estar preocupando a todos y nos tiene que tener la atención de todos, que es la parte de la agricultura y cómo, por ejemplo, puede impactar en el sistema productivo nacional, tanto de exportación como de consumo local, para generar seguridad alimentaria, el tema de la crisis de Rusia-Ucrania, que no cesa, que no ha terminado y que por lo contrario genera ciertos pues reacomodos en lo que es la cadena de suministros para poder producir, y también el tema de el costo de los fertilizantes, un tema de no acabar todavía y que necesitamos tener una perspectiva totalmente clara, y para eso, qué mejor que tener a una voz experta, especialista, de amplio conocimiento en el tema del agro, como es don Alfredo Bolio, exministro de Agricultura. Don Alfredo, bienvenido a Red Democrática. Muy buenos días, don Jonathan. Un gran gusto estar con usted esta mañana y compartir sobre este tan importante tema que vamos a tratar de abordarlo desde distintas perspectivas, pero sobre todo esa que usted menciona de la seguridad alimentaria, por supuesto no solo de Costa Rica, sino del mundo entero, con todos estos elementos geopolíticos que de una u otra forma afectan todo este acontecer. Así que encantado de acompañarlo esta mañana. Muchísimas gracias, don Alfredo. En medio de un día lleno de muchas noticias en el ámbito nacional, financiero, Banco Central, SUGEF, es decir, tenemos un banco de información muy amplia en Costa Rica que los medios de comunicación se están pues abordando de diferentes enfoques, pero como usted bien lo dice, la seguridad alimentaria no podemos pasarla por alto. ¿Cómo está Costa Rica en este tema, don Alfredo? Porque antes el agro era punto alto y podíamos estar básicamente tranquilos, no totalmente confiados, pero sí tranquilos en que podíamos abastecernos a lo interno y poder exportar con bastante tranquilidad. Pero ¿cómo está en este momento ese tema? Bueno, aquí tenemos una serie de variables que afectan ese acontecer a nivel nacional, y es muy importante aclarar los términos de seguridad alimentaria en los que creemos y trabajamos y demás, versus los que proponen algunos elementos que tienen que ver con otro término que se usa también, que es el de soberanía alimentaria. Así es. Y en el caso específico de seguridad alimentaria, yo quisiera empezar un poquito
tal vez hablando en el mundo, eh, y después ir bajando para, para aterrizar aquí en Costa Rica. Es importante hacer notar y explicar que el mundo pierde una gran cantidad de terreno agrícola productivo todos los días. Todos los días en el mundo se pierden áreas de producción agrícola eh, contra, contra todo, contra elementos de desarrollo, de construcción, de desarrollos inmobiliarios, vivienda, comercio, en fin. Y eso estoy hablando de todo el mundo. Sí. Nada más para que tengamos una idea, eh, solamente en Estados Unidos se pierden alrededor de unas 300.000 hectáreas al año de terrenos productivos agrícolas eh, contra temas estos de desarrollos de construcción y demás. Bueno, y esa presión, digo, la tierra que tenemos en el mundo es la que tenemos y por eso que tenemos que manejarla muy bien, administrarla muy bien y por supuesto hacerla lo más productiva y lo más eficiente que podamos. Estados Unidos es el país que tiene el área productiva agrícola más extensa del mundo y esto no tiene que ver con el tamaño del país, esto es, hay países que son más grandes, ¿verdad? Como Canadá, pero que una gran área no es productiva, China también, y así podemos analizar muchos países. Bueno, y todo esto para llegar a los temas de después de fertilizantes y seguridad alimentaria y demás. Eso lo que hace es que haya una enorme presión en el mundo para que cada día podamos producir mejores alimentos, que lo podamos hacer de la manera más eficiente posible, que seamos más productivos y que podamos atender el más importante reto que tiene la humanidad, que es el de alimentar hoy día en el mundo a 8.000 millones de personas y en unos pocos años, dicen algunos que para el 2050 más o menos, tendremos 10.000 millones de personas en la Tierra. Por lo tanto, el reto de producción agrícola para alimentar a la población es sin duda lo más importante que tenemos, con esas variables que le decía don Jonathan, de que cada día tenemos menos área productiva. Entonces, imagínense, una fuerza que nos demanda producir mejores y más alimentos para el mundo, de una población que crece enormemente y con cada día menos área productiva en el mundo. Entonces, bueno, con esas variables enfrentamos un reto extraordinario. ¿Quiénes? Todos los que producimos agricultura, todos los que producimos comida, y digo no solo agricultura, agricultura en la parte propiamente agrícola, sino en términos general, el sector agropecuario, porque producimos proteínas, producimos carne, producimos leche, producimos cereales, frutas, granos, en fin, una serie de cosas que son los elementos básicos de la dieta del mundo. Y entonces ahí el enorme reto de cómo hacer esa tarea cada día más eficiente, mejor, cada día con más restricciones desde todo punto de vista para los temas de producción, grandes, digamos, esfuerzos en algunas áreas en el mundo que quieren limitar el uso de ciertos productos, y en este caso ahora vamos a entrar con el tema de los fertilizantes y los agroquímicos, y podemos ya explicar un poquito todos los requerimientos y necesidades que se tienen a nivel global sobre este enorme reto que tenemos. Así que ese, digamos, como elemento introductorio de lo que significa la importancia de
de que tengamos esa base fundamental que es la alimentación y la nutrición de la población, que no la podemos llenar con absolutamente ningún sustituto. Esa es la realidad. Entonces, de ahí la importancia de todo el globo terrestre tenga parámetros muy bien establecidos de mantenimiento y de protección de las áreas de producción agrícola, pero a la vez de altos niveles de producción y productividad que nos permitan alcanzar esas metas que tenemos por delante. Don Alfredo, la parte de agricultura de precisión, usando todos los avances tecnológicos, ¿es ya una realidad en Costa Rica o todavía estamos a las puertas de que eso llegue? No, ya es una realidad, ya es una realidad en algunos cultivos, en otros todavía no. Y básicamente los elementos relacionados con los temas de agricultura de precisión son muy amplios, pero lo que el concepto encierra es básicamente una utilización mucho más eficaz de todos los recursos que tenemos a la mano, empezando por el recurso tierra, la tierra disponible, cómo hacemos un mejor uso de ella, cómo, cómo sembramos mejor, cómo protegemos mejor los temas de erosión de los suelos y demás, cómo hacemos para que nosotros seamos los productores agrícolas del mundo, seamos los mejores custodios de ese recurso que es tan valioso que sin él no podemos hacer lo que hacemos. Entonces, los elementos de agricultura de precisión tienen que ver y velar por ese factor como base principal y después con el uso de los recursos. ¿Cuáles son esos recursos? El tema digamos, de los fertilizantes y los agroquímicos, que es parte de lo que queremos tratar en este programa. Hay algunas distorsiones de información relacionado con este tema y es muy importante hacer notar y hacer entender que eso es una base fundamental para que logremos ese cometido, ese reto de alimentar a la población del mundo. Si hoy no tuviéramos fertilizantes y agroquímicos, que son básicamente como las medicinas y las vitaminas y las vacunas que usamos los seres humanos, si no tuviéramos eso en la producción agrícola, incluso hay un estudio de la FAO de hace muchos años que decía de que si dejáramos de usar esos productos y todo lo convirtiéramos a producción orgánica, alrededor de unas 2.000 millones de personas dejarían de comer en el mundo porque no tendríamos la producción que tenemos hoy día. Entonces eso es muy importante. Eso es muy importante que tomemos en consideración porque si bien es cierto, y no es que tengo nada en contra de los temas de agricultura orgánica ni demás, pero en términos globales, por supuesto que se produce más y se produce, digamos, de forma más eficiente cuando hay un buen uso del recurso fertilizantes y agroquímicos para la protección de los cultivos, protección de todo tipo, protección climática, de plagas, enfermedades y demás. Y en el caso de los fertilizantes, son realmente impulsores de crecimiento, de desarrollo, de producción y productividad en cualquier cultivo o algo que hagamos. Y la cadena de producción que eso significa, se puede transformar posteriormente en producción de leche o en producción de carne o en producción de cualquier proteína, porque si vemos digamos, un área de producción, digamos, de ganadería en pastos, una cosa es un pasto, digamos, que no sea atendido eficientemente y otra es un pasto que sea fertilizado en las fórmulas correctas y necesarias y demás, que a la vez va a alimentar mejor al ganado, que a la vez va a producir o más leche o más carne, y eso también va en toda esa cadena y ese engranaje de producción. Entonces, es muy importante ver
estos elementos como base fundamental para ese gran reto. Hablábamos y comentamos en algún momento de, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué ha sucedido en los últimos, no sé, año y medio, tal vez, una cosa así, con el encarecimiento de algunos de estos productos, fertilizantes, agroquímicos y demás. Y ahí tenemos que hacer un repaso, digamos, rápido o de historia reciente, y es todo lo relacionado, en primer lugar, con la pandemia. La pandemia nos generó una serie de distorsiones en el comercio del mundo, una serie de limitaciones en los temas de logística y transporte a nivel global. Como todos sabemos, hubo muchísimas restricciones por el uso de barcos y de transporte marítimo, cosa que limitó enormemente, digamos, el transporte de las cantidades de fertilizantes que se comercian en el mundo y demás, y eso hizo de que los precios se dispararan. Nada más para ponerle un ejemplo, en el caso bueno, en lo que yo estoy involucrado, que es en el caso de fruta fresca, de la producción de piña, tuvimos aumentos por encima del 100% del costo de materias primas, de fertilizantes y demás. Y ese periodo, que ha sido más o menos como de unos 18 meses, se vio aunado a otra serie de distorsiones. Usted la mencionó ahora en la introducción, el conflicto Rusia-Ucrania. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso, verdad? Bueno, básicamente mucho por el hecho de que en primer lugar, ambos países son grandes productores de esas materias primas de fertilizantes. Imagínense que nada más para que tengamos una idea, además de eso, en el caso de Ucrania es un gran productor de gas natural, y el gas natural es uno de los principales ingredientes utilizados en la producción de fertilizantes, ya que el gas natural se utiliza como base fundamental para la producción de amoníaco, que es base a su vez de la producción de todos los fertilizantes nitrogenados en el mundo. Entonces, cuando hay cosas como la que se han dado entre Rusia y Ucrania, se ha disminuido la capacidad de producción natural, se han impuesto una serie digamos, de penalidades o de restricciones por parte de la Unión Europea a Rusia, que no le permitió tampoco manejar de la manera que lo venía haciendo el gas natural también, y eso ha tenido otra consecuencia. Entonces hay elementos de tipo, bueno, como el de la pandemia, que son elementos de tipo logística de transporte, otros que son geopolíticos, otros que son de guerra, otros que son producto de esa guerra, digamos, lo que sucedió con los puertos de salida de Ucrania hacia el mundo, que básicamente es en el Mar Negro, en donde quedaron destruidos el puerto de Odessa. De ahí salían, además de productos, digamos, básicos, fertilizantes, también salían cereales, un gran productor de cereales para el mundo, y eso ha hecho que haya limitaciones para el acceso de granos y demás en el mundo, y con la consecuente alza en el precio de esos en el mercado internacional. Y todo esto termina, digamos, afectándonos aquí en Costa Rica, porque aquí utilizamos igualmente fertilizantes y agroquímicos para la producción agrícola, ganadera y demás, que nos permita hacer todas esas transformaciones de producción para esto. Y entonces esos encarecimientos hacen que nos alejemos del objetivo principal, que es el de generar seguridad alimentaria en el mundo. ¿Por qué? Porque se torna más difícil producir, se torna más complejo, más caro. Hay gentes que entonces tienen que recortar el uso de esos fertilizantes,
Eso significa que van a producir menos producción, menos volumen de producción. Eso significa que va a haber menos cantidad de productos disponibles, ya sea para consumo directo humano o para consumo a través de las máquinas convertidoras en alimento, que son los animales, sean estos bovinos, o que sean cerdos o pollo, que son todos transformadores de alimentos en proteínas o en lácteos o en fin, en lo que tengamos disponible. Entonces todo esto es una cadena bien compleja, en donde vemos cómo de un país como Costa Rica, yo no diría, bueno, un productor de cerdos en Costa Rica, ¿verdad? Que tiene que ver un pleito entre Rusia y Ucrania, o que un puerto queda destruido por el efecto de una guerra, o que hunden un barco, o cosas de esas, ¿verdad? Bueno, estamos interconectados en todo esto en el mundo, y tenemos que estar siempre muy pendientes de todas estas situaciones. Entonces, logística, factores geopolíticos y factores plenos relacionados con una menor área disponible de producción son elementos que nos afectan a todos en forma directa para el cometido de ese gran reto que es el tema de la alimentación para el mundo. Don Alfredo, y dentro de todos estos parámetros, en Costa Rica hasta hace poco, usted me corregirá si ya está resuelto el tema, la certificación de los nuevos componentes de de estos productos para poder sanear la tierra, para poder darle las vitaminas que usted estaba señalando. No se estaban dando el ingreso oportuno de nuevos fertilizantes y de nuevos componentes, sino que estábamos usando unos que necesariamente ya estaban incluso hasta desactualizados a nivel internacional. ¿Cómo se está comportando eso? ¿O es parte del ajedrez complicado que hay que jugar? No. En este caso, ahí estamos hablando del todo el tema de agroquímicos y el proceso de inscripción de nuevas moléculas de agroquímicos aquí en el país. Este es un problema de Costa Rica, nada más. Esto es un problema, esto no tiene nada que ver con las otras cosas. Eso, sin pandemia, sin guerra, sin nada, tenemos 15 o más años de estar sufriendo un calvario, para que logremos digamos, una dinámica que nos permita, digamos, un proceso muchísimo más acelerado, que nos dé acceso a cada día mejores productos. Le voy a hacer un paralelismo que tal vez resulta, digamos, casi que tragicómico. Aquí se da la pandemia en el mundo, y en cuestión de unos meses, algunas de las principales farmacéuticas del mundo crean la vacuna del COVID, ¿verdad? Bueno, y en cuestión de semanas, en este caso Costa Rica, era uno de los primeros países que estaba haciendo uso de las vacunas del COVID, haciendo vacunación de toda la población. Todos nosotros fuimos vacunados con eso y demás. Bueno, y le digo el paralelismo porque igual esas mismas casas, en este caso de producción de agroquímicos, las casas más grandes del mundo, Bayer y todas estas, ¿verdad? Todos los días están produciendo nuevos productos para la atención agrícola. Esas son, como le decía yo, las medicinas que requerimos para nuestros campos, para nuestras plantaciones, de manera tal que podamos enfrentar todos esos retos de plagas, de enfermedades, de deficiencias y demás, y entonces tener nosotros acceso a eso que es productos de última generación, productos que son más amigables con el ambiente, productos que son incluso más baratos y demás. Bueno, y aquí hemos tenido una dinámica perversa en donde se ha visualizado que el traer productos agroquímicos al país es una
es más, lo llaman agrovenenos y un montón de cosas, ¿verdad? Y dicen que eso nos va a matar a todos y bueno, todas esas cosas que oímos todos los días, pero lo cierto del caso es que hoy nosotros como productores agrícolas estamos en desventaja competitiva con muchos otros países que pueden hacer en el campo de la agricultura y en el campo agropecuario lo mismo que hizo Costa Rica en el campo de la salud humana con el uso intensivo de vacunas generadas hace poquitos días. Imagínense que hemos llegado al ridículo de que dicen, bueno, lleguemos a homologar lo que es un producto de uso, digamos, que de un producto que lo desarrollan en Europa o en los Estados Unidos, básicamente. Entonces, digamos, de ahí, si son productos que salieron al mercado, que ya pasaron por absolutamente todos los tests que tienen que hacerle para que sea comercializado ese producto, bueno, simplemente homologuémoslo y lo usamos aquí. Bueno, entonces aquí tenemos unas posiciones que generalmente vienen de los grupos organizados de izquierda, de los grupos ultraambientalistas, de algunos grupos dentro del MINAE y demás, que se oponen y dicen, bueno, es que no es lo mismo desarrollar un producto en Europa o en Estados Unidos que desarrollarlo para el trópico. Entonces aquí en Costa Rica no podemos homologarlo porque hay que hacer pruebas y bueno, imagínense que si eso hubiéramos dicho para las vacunas que fueron desarrolladas igualmente en los Estados Unidos y en Europa, nadie estaría vacunado. Nadie estaría vacunado. Aquí nadie estaría vacunado porque no se hicieron las pruebas en el trópico y un montón de tonteras de ese tipo. Y entonces no tenemos, digamos, las herramientas de última generación disponibles a la mano y con facilidad. Y se han hecho, bueno, todo tipo de esfuerzos, decretos, proyectos de ley, van, suben, vienen, bajan. Usted estuvo en la Asamblea Legislativa y me imagino que durante 4 años oyó hablar del tema de agroquímicos permanentemente, ¿verdad? Y es una dinámica perversa que realmente no nos permite, digamos, hacer uso de esa tecnología y de esos recursos impresionantes que utilizan las grandes empresas para producir productos de que cada día son mejores, modernos, que nos permiten enfrentar digamos, los retos, las plagas, las enfermedades que se van desarrollando en el mundo y que son nuevas. Bueno, ¿qué tan atrasados estamos en las nuevas corrientes de agroquímicos y fertilizantes? Parecido, realmente el avance ha sido muy poquito, y como le digo, se dan avances y después se echa para atrás y después sale una posición digamos en este caso del Ministerio de Agricultura y después vienen recursos que le meten los del Ministerio del Ambiente y van a la sala y suben y se prohíben productos y se prohíbe el uso y bueno. Es un caos permanente. Lo cierto del caso es que como productores no tenemos acceso, digamos, fiable, rápido, disponible al alcance de todos los productores que nos permita hacer un correcto uso de esos productos y que a la vez nos ayude en la producción de comida que va directo al consumidor, digo, toda la producción agrícola, frutas, verduras, tubérculos, etcétera, y que también nos permita la producción de granos y demás, o de pasturas, o lo que sea, para esos convertidores, ¿verdad? Que son importantísimos, la producción de huevos, la producción de pollo, la producción de carne de cerdo, la producción de carne bovina, en fin, esos elementos son básicos en todo lo que son los elementos de la dieta no solo del costarricense, sino del mundo entero. Y esos son retos importantísimos que debiéramos de visualizar sin tanto afán alarmista, ni politiquero, ni de posiciones extremas, sino con un altísimo grado de pragmatismo, de necesidades,
de visualizar ese reto y ver cómo que podemos trabajar. Y lo cierto del caso es que vuelvo a repetir esto. Cada día estamos más obligados a producir más y mejor comida en el recurso tierra que se disminuye a diario en el mundo entero para una población mundial que cada día crece exponencialmente. Con estos nuevos agroquímicos y fertilizantes, se podría hacer entonces mejor uso de los pocos terrenos que podamos tener. Por supuesto, digo, cada día hay muchísimo más eficiencia, ¿verdad? Cada día podemos hacerle digamos, una mejor utilización, digamos, de ese recurso tierra, de forma tal que podamos producir podría ser o más, producir, digamos, mayor cantidad o mejor calidad o en tiempos más cortos. En cualquier cultivo, cuando usted va a producir, si yo tengo un campo, una hectárea en la que produzco, digamos, una piña, y yo duro, hoy, vamos a poner un número, yo duro hoy 13 meses para producirla y logro a través de los temas de agricultura de precisión, de mejores recursos de fertilizantes y protectores y demás, y logro producir un buen producto en 12 meses, o sea que me gano un mes, bueno, eso es un enorme logro que si lo extrapolamos a la producción de toda la producción agrícola del mundo, de ahí tendríamos, digamos, muchísimo mejor capacidad productiva que nos permita llegar a alcanzar ese gran reto que tenemos por delante. Entonces, hay que visualizarlo así, con números, con técnica, con ciencia, y no con temas ideológicos. Ideológicos, ¿verdad? Entonces, el que usa fertilizantes es un depredador del ambiente, y aquí todos debiéramos andar guindados de los palos en bejucos y digo, realmente así no funciona el mundo, ¿verdad? Y tenemos que hacer ese uso eficiente, ese uso correcto, y nosotros que somos, repito, los custodios de ese recurso que es la tierra, somos los más interesados de que esa tierra no se degrade, de que esa tierra cada día sea mejor, de que esa tierra sea más productiva, de que nos permita por años y generaciones seguir generando los requerimientos de comida del mundo. Y en costos de producción también bajaría en función de la competitividad país versus productos internacionales. Por supuesto, de ahí, esos son todos los elementos que están, digamos, en juego en estas variables que hablábamos anteriormente. Ahora bien, algunas distorsiones, pensamos nosotros que, bueno, no van a durar el resto de la vida. Me imagino que el conflicto de Rusia-Ucrania en algún momento va a terminar. En algún momento se va a volver a reconstruir la capacidad productiva de todos los elementos relacionados con estos procesos, ya sea infraestructura, puertos, producción, gas, en fin, todo lo demás que hemos estado conversando. Digo, en algún momento eso va a suceder, ¿verdad? Ojalá que lo logramos ver, ¿verdad? Todos creíamos que esto iba a terminar mucho antes, pero bueno, ahí sigue. Pero digamos, es un tema que va a volver a la normalidad en algún momento, si Dios quiere. Y en el caso del transporte, veamos, don Jonathan, como ya el elemento digamos, de la logística de buques en el mundo, digamos que está casi que normalizado, en un 100%. Ya volvió el flujo de bienes que van hacia los distintos mercados, y que en algún momento fue para muchos un tema digamos, de vida o muerte, ¿verdad? Que no se podía traer un producto, que si se lograba traer un producto, un contenedor que antes valía, no sé, $2,000 o $3,000 traerlo de China, con algún producto, resulta que en muchos casos terminó en $20,000 ese mismo contenedor, y que en muchas ocasiones
el producto que venía dentro de ese contenedor valía menos que el transporte de traerlo. Bueno, eso lo vivimos durante casi 2 años, y hoy ha tendido a normalizarse. Y hoy estamos viendo una rebaja en muchos de los productos que estamos utilizando, tanto de fertilizantes como de agroquímicos, como todo en los temas del sector productivo, ¿verdad? Cuando son alzas en costos, se dan rapidísimo. Cuando son disminuciones, vienen como a cuentagotas, ahí va. Pero por lo menos sí vemos una tendencia positiva desde ese punto de vista, de que ha habido una disminución de costos, y que esperamos siga esa tendencia y que nos permita llegar a los volúmenes que en algún momento llegamos. Con esto, y esperando que realmente logremos esas rebajas, nos va a ser muchísimo más fácil de poder accesar ese producto, poderlo utilizar y a la vez poder generar productos que nos cueste menos producir. Por lo tanto, esperamos seguir teniendo cada día más oferta productiva en el mundo, y ahí es donde vemos todos los cambios de tecnología, lo que hemos hablado, temas de agricultura de precisión, tema del recurso hídrico, el agua que se utiliza en la energía que es necesaria y requerida para muchos procesos de producción, la maquinaria, los equipos. Cada día vemos maquinaria más moderna, más eficiente, tractores que hoy consumen muchísimo menos combustible de lo que consumían antes. Y ahí otro paralelismo. Imagínense que nosotros estuviéramos aquí hoy sin capacidad de poder tener acceso ni a los vehículos, ni a la maquinaria, ni a los equipos que hoy se producen, ¿verdad?, en el mundo, y que dijéramos, no, aquí tenemos que usar todo lo que había en los 70s o los 80s. Bueno, eso es lo que vivimos en el caso de muchos de estos productos. Entonces, cada día hay más eficiencia a nivel mundial y una mejor utilización de recursos, y eso es lo que pregonamos, y eso es lo que siempre estamos luchando. A través de la Cámara Nacional de Agricultura siempre hemos hecho un gran esfuerzo, el lobby con diputados, explicándoles esto, y como repito, fuera de los temas ideológicos, fuera de los temas politiqueros propiamente, sino más bien en la práctica. Esto es la realidad del mundo, y esto tenemos que enfrentarlo de la manera más inteligente posible. Vamos a hacer una consulta. Si esos fertilizantes, agroquímicos y todo el encadenamiento internacional tuvieran mejores entradas al país para que ustedes puedan utilizarlos de manera más evidente en su sistema de producción, ¿les beneficiaría a la hora de certificar la producción ante una entidad financiera para poder adquirir más préstamos y poder tener más seguridad de lo que se está produciendo? Vamos a ver, la cadena de producción que arranca, digamos, en la base en el suelo propiamente, en la producción, y Sí. que llega hasta el consumidor final a través de cadenas de supermercados, tiene una cantidad enorme de eslabones que hoy día los vemos en la producción, digamos, formal, digamos, cada día más exigentes. Los compradores nos exigen cada día más en términos generales. ¿Qué es que nos exijan cada día más? Nos exigen que tengamos una producción sostenible. Eso significa que hagamos un excelente uso del recurso tierra disponible, recurso humano disponible, que podamos tener todas las prácticas laborales en su correcta dimensión, en fin, todo eso nos exige en todos los mercados del mundo, ¿verdad? Para que seamos, digamos, un productor ético, correcto, que maneje, digamos, todo ese proceso productivo de la mejor forma. En el caso del uso de productos agrícolas, agroquímicos y fertilizantes, nos exigen en lo que son mercados internacionales listados
de productos que son a su vez certificados y auditados por las certificadoras internacionales que vienen y nos hacen de revisiones permanentes, qué productos utilizamos, que los productos que utilicemos sean, digamos, los que están aprobados para utilización en el cultivo que estamos desarrollando. En el caso de piña, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos productos nuevos que salen y que dicen, mire, son productos de biogeneradores o bioestimuladores de plantas y todo, que si no están registrados para el uso de, digamos, en el cultivo piña, no los podemos utilizar. Entonces, todos esos elementos son parte de ese proceso, digamos, de esa cadena importante en la producción. En el caso de la parte financiera, de la parte de los bancos, cada día son más exigentes en todos estos elementos, siempre nos están requiriendo información relacionada con los temas de sostenibilidad, algunos casos laborales y todo, pero por supuesto, digamos, en el caso de los bancos, al final del día, los resultados siguen siendo la base fundamental del sí o el no de un banco. O sea, qué tan eficiente es o cuál es su capacidad de pago ante las, digamos, créditos contraídos que le permita hacer frente a eso. Entonces, cada día se sofistica más esto. En muchos casos, mucha de la agricultura en el país somos, lo que digo yo, fábricas sin techo. Somos fábricas que producimos y que tratamos de hacerlo cada día mejor, de la mejor forma, utilizando todas las prácticas correctas en los esquemas productivos, que simplemente no estamos bajo un techito y unas luces, ¿verdad? Sino que estamos al aire libre, pero que cada día es más sofisticado, es más complejo, es más difícil y requiere de una gran dedicación, de un gran apego, digamos, por la producción, y que ese es otro de los grandes retos que enfrenta el mundo entero, porque si vemos, digamos, a las grandes potencias de producción agrícola en Europa, en los Estados Unidos, si vemos el promedio de edad de los productores agrícolas, cada día es más alto, digamos, hay un envejecimiento, digamos, en ese campo, debido a que es menor la cantidad de gente joven que quiere involucrarse en estos temas. Están más atraídos por algunos otros temas de las economías modernas, de servicios, tecnología y algunas otras cosas, ¿verdad? Y eso es otro de los grandes retos que tenemos, que es el recurso humano. Tener la mejor gente, cuidarla, capacitarla, y que son la base fundamental para todos estos procesos. Así que toda esta cadena, digamos, de producción tiene elementos básicos que son requeridos ya sea por los mercados, ya sea por las autoridades financieras, y en el caso de Costa Rica especialmente, aquí tenemos un montón de focos y lupas que están encima, digamos, de los productores en forma permanente. La Caja del Seguro Social. Más de las necesarias. Pero por supuesto que más de las necesarias. La Caja del Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, bueno, en fin, cantidades de instituciones que están todo el día encima, y tal vez ese no sea tanto el problema, don Jonathan, que estén encima, porque uno diría, por ejemplo, si tuviéramos una visualización de la producción como un esquema en donde trabajamos en conjunto para ver de qué manera podemos ser mejores, para ver de qué manera podemos lograr más de lo que hacemos, excelente sería. Pero generalmente la visión es, digo yo, como casi policíaca o detectivesca, es ver a ver en qué falló don Jonathan, que es productor de tal cosa, para ver cómo le cierro la operación. Esa es la visión que tenemos, ¿verdad? Y aquí
Sí tenemos una enorme falta, digamos, de integración de algunos otros elementos que son básicamente la academia para que podamos incluirlos en todos estos procesos de innovación, tecnología, cambios tecnológicos y demás que nos permitan, como digo yo, ser mejores, producir más, producir mejor ante una comunidad nacional o internacional que cada día es más exigente. Nos quedan 6 minutos de programa, don Alfredo, y quisiera hacer un resumen de lo que usted nos ha comentado con preguntas muy concretas. Número uno, usted hablaba al principio a la referencia de seguridad alimentaria del término soberanía alimentaria. ¿Tenemos soberanía alimentaria y seguridad alimentaria en Costa Rica en este momento? No, soberanía alimentaria, por supuesto que no la tenemos y soberanía alimentaria es muy poquitos los países en el mundo que pueden decir que tienen soberanía alimentaria, que sería producir absolutamente todo lo que Todo. consumen. Y eso obviamente que nosotros no lo podemos hacer. Seguridad alimentaria es el término que se utiliza, digamos, abiertamente por las Naciones Unidas y por la FAO, como uno de los elementos básicos, digamos, de acceso de la población del mundo a tener acceso a comida. Entonces uno ve cómo de ahí hay países nórdicos, ¿verdad? Que tal vez no van a poder producir piña, por ejemplo, ¿verdad? Pero que tienen acceso a piña. Y entonces esas son los temas que están involucrados en todos los temas de reglas de comercio internacional. Costa Rica hoy, imagínense que nosotros cuando decimos, bueno, un país netamente agrícola y esto y el otro, sí, hemos sido un productor agrícola, pero hoy día la participación de la agricultura o del sector agropecuario en el PIB es muchísimo menor de lo que fue anteriormente. Y no es porque seamos menos importantes, es simplemente porque hay otras actividades que han tenido un crecimiento muy fuerte. Pero, por ejemplo, vea usted, que producimos más o menos no sé, creo los datos andan como por el 50% del arroz que consumimos en el país y producimos más o menos como el 18% de los frijoles que consumimos en el país. Entonces, por supuesto que ni siquiera producimos, digamos, el arroz y los frijoles que consumimos aquí. Pero bueno, hay otros factores que, por ejemplo, de ahí, si dijéramos, no, de ahí, vamos a sembrar trigo para ver si producimos el pan que consumimos o algunas otras cosas, tal vez no sería, digamos, tal vez la mejor opción y si no mejor, dedicarnos a producir en lo que somos realmente buenos, eficientes y demás y con los recursos que eso nos genera, tener acceso a la compra de esas otras cosas en las cuales no somos tan eficientes y que podamos importar. Nosotros siempre... No tenemos entonces una certeza de seguridad alimentaria. Bueno, la tenemos desde el punto de vista digamos, de las reglas de comercio internacional, pero digamos, veamos cómo, digamos, un factor como la pandemia que afectó tanto al mundo y demás, y de ahí que hizo limitaciones enormes de ciertas cosas. Costa Rica se vio, digamos, muy tranquila. Yo no creo que haya tenido escasez o falta de acceso a algo que se produjera en otras partes del mundo y que tuviéramos acceso. Pero ciertos productos, por ejemplo, ¿cómo se llama? India le ha puesto restricciones al comercio del arroz porque quieren tener seguridad del consumo de arroz para India, ¿verdad? Y ha hecho una serie de barreras para los temas de exportación de arroz y entonces eso en esa producción de cereales hace que sea necesario de otros países de buscar seguridades en esos elementos para que no nos falle. Porque si por A o por B, Costa Rica puede tener el recurso financiero disponible, la plata para poder hacer una importación, pero si en el mundo no la tenemos, bueno, ahí se nos complica un poco la cosa. Entonces, ciertos productos hay que tener, digamos, una visión, digamos, más cuidadosa que nos permita siempre tener, digamos, seguridad. Ahora bien, somos autosuficientes en productos lácteos, somos
si bien es cierto, importamos carne, pero somos buenos productores en carne, en lácteos y en algunos otros productos de frutas, de verduras y demás, que somos realmente buenos productores. Pero en el tema de ciertos cereales y algunas otras cosas, tal vez no sea ni siquiera recomendable meternos, porque son productos Estamos en desventaja. que exactamente, que se producen mejor en otras latitudes, en este caso, ¿verdad? Don Alfredo, para terminar, en el último minuto que nos queda, usted como parte del sector ve que hay falta o poco apoyo del sector gobierno para poder mejorar todos estos problemas que nos ha comentado que hay en el día de hoy. Sí, tal vez la mayor digamos, falencia que tenemos es falta de una visión integral de todo lo que es el tema de producción agropecuaria del país. ¿Qué queremos producir? ¿Cómo lo vamos a producir? Vamos a tomar decisiones que no importa los vaivenes que estén sucediendo de momento, ya sea geopolíticos en el mundo o localmente, tenemos una decisión país y tenemos una institucionalidad que nos permita, digamos, alcanzar esas metas y esos objetivos. Eso es lo que más nos falta. O sea, siempre estamos apagando incendios, siempre estamos con urgencias y emergencias y cosas de esas y no tenemos, digamos, una ruta clara, definida, que nos permita llegar a esas metas y esos objetivos. Eso es falta de decisión de política pública, de política de Estado que trascienda los gobiernos y que pasemos, digamos, con una carretera bien definida de qué es lo que vamos a producir, para qué mercados los vamos a producir, cómo los vamos a producir, y ahí centrarnos en ese apoyo. Muchísimas gracias por todos sus aportes y comentarios, don Alfredo, el día de hoy. Encantado, don Jonathan, siempre a la orden. Mucho gusto saludarlo. Y gracias también a todos los que han estado en sintonía en la FM, en plataformas virtuales y en unos minutos para poder difundirlo de manera más amplia en el canal de YouTube de Red Democrática. Ya va a estar este programa, aprovéchelo, transmítalo para que todos podamos tener la mayor cantidad de información posible y tomar las mejores decisiones. Hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.